Ya estamos aquí de regreso con este tema tan hermoso que es misericordia y obras. Vamos a citar lo que nos dice el Catecismo en el numeral 2447. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten Ya va. Obra de misericordia también es perdonar, sí, y sufrir con y paciencia. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Sí. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres, y bueno, aquí vienen todas las citas bíblicas, es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. El que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Exacto. Lucas 3:1. Y también dice, dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Lucas 11:41. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Aquí es donde viene lo que nos explica Santa Faustina, con Santa Faustina. Primero es la acción, primero darle de comer, no le estés, ay sí, que Dios te bendiga, ya Dios te va a proveer. Pero yo voy a hacer otra acotación, porque a mí una de las de la forma mía de predicar, que así le gusta al Señor, es pelar el huesito hasta que no llegue el huesito pelado. Podemos nosotros, por culpa de esa voluntad humana, ir a visitar a los barrios, hacer comida, dar súper, y al súper y llevar comida y no sé qué más, y ya creer que con eso nos hemos santificado. ¿Hay una llamada? ¿Hay una llamada? Sí, tenemos por aquí una llamada. Sí, adelante. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? ¿Sí? Muy buenas tardes. Platícanos, ¿cómo te llamas? Platícanos, Mari. Somos todo oídos. ¿Nos quieres compartir alguna forma en la que has sentido la misericordia de Dios o nos llamabas para el boleto? Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Pero no solamente escuchar, María, hay que practicar lo que decimos. Y me lo estoy diciendo también yo. Oh, ya. Bueno, recuerde que Radio María está la programación está constante todo el tiempo. Oh, ya. Sí, estamos oyendo. Bendito. No, quédese al final, que al final siempre hacemos una oración donde el Señor reparte dones y hace sanación si está en su voluntad. Todo depende de su divino querer. Bueno, ahora va a ser el rosario después que termine el programa, ¿le parece? Bueno, gracias por llamar y sigue en la sintonía de Radio María, ¿sí? Invite a otros a escuchar Radio María en todos sus programas y también a cooperar. También. Sí. Pues muchas gracias por su llamada. Bueno, continuamos entonces acá. Sí. Ok. Decíamos que estábamos hablando nosotros. De las obras, que la más importante de las obras es dar limosna, pero tú estabas platicando que puedo yo por fuerita, sí, doy limosna, que nos hospeda tal, pero... La voluntad humana ya le gusta acomodarse, entonces ella dice, mira, gasté tanto y llevé tanto. El Padre aquí, lleno de misericordia, está hablando de perdón, en esta palabra que acabamos de hablar, de perdón hasta lo más increíble, y un perdón tan generoso que el hijo viene y le dice, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores, a uno de tus jornaleros, dice en otra versión.
Y dice, así que se puso en camino y regresó a casa de su padre. Pero aquí viene el detalle. Yo quisiera que se nos grabara. A mí personalmente me ha ayudado mucho. Yo era una persona sumamente juzgativa, soberbia, altanera, temperamental, eso y más. No me importa confesarlo porque tengo que reconocer que él ha hecho un duro trabajo en mí, a pesar de mi tosudez. Pero él no descansa. Él no descansa. Él siempre nos ama y no nos juzga. Lo único es que hace, como decía Mariana hace rato, cuando esa derecha ya no la escuchas, entonces te permite otra cosa para que tú entiendas. Entonces el hijo entra en razón y dice, o tú y yo entramos en razón, y dice, cuando todavía estaba lejos, cuando todavía estaba lejos, cuando todavía estaba lejos, entendamos quién es nuestro papá Dios. Su padre lo vio y sintió compasión de él. Le hace misericordia. Porque nosotros a lo humano queremos a quien nos quiere. Eso es fácil. Eso es y muy la fácil. misma Biblia lo dice, No, eso lo hasta dice. los más mal portados lo hacen, eso no tiene gracia. No, o sea, Jesús dice en el Evangelio, y qué mérito tienen, eso también lo hacen los malos, ama a tu enemigo. Y no es fácil, no es fácil. Por eso es que acabo de decir que nosotros no tenemos que estar apegados a la vida, cuidarnos, sí, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero tener una mente más trascendental. Entonces empezamos a pensar como Dios, ¿no? El que me lo hace me lo paga. Dios te dice que no, que ame a tu enemigo y que pongas la otra mejilla. Pero aquí está clarito quién es ese papá. Y rezamos el Padre Nuestro, pues tenemos que comportarnos así. No nos queda de otra. Ahora, yo creo que eso es donde podríamos aplicar la pobreza espiritual. Si hay personas que, vamos a hablar, por ejemplo, algún presidente que está cometiendo unas barbaridades en algún país, llámese, por ejemplo, Venezuela. Si yo me pongo a señalarlo, una cosa son las acciones, pero como persona, ¿qué tengo que hacer? Orar por él. Comprenderlo, orar por él, tener compasión, tener entrañas de misericordia, porque Dios está permitiendo que su desnudar su pobreza espiritual para que todos los que lo estemos viendo oremos por él. Opa, eso te lo acaba de revelar el Espíritu Santo, vuélvelo a repetir. Cuando Dios nos desnuda la pobreza espiritual. O sea, de él queda bien claro humano, la miseria de la él. miseria humana, pero llámelo, por ejemplo, el que me faltó el respeto, me lastimó. Ahí se desnuda una miseria de mi hermano. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lejos de escandalizarme, orar por esa miseria humana. Exacto. Porque bien dicen que es muy sencillo ver las miserias de los demás. Lo de uno no se lo ve. Es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Hay dos cosas que me han servido a mí mucho, si le quiere servir, lo quieren tomar para ustedes, que yo no me confío para nada de mí, pero confío totalmente en él. Porque él hace esa fiesta. Y cada vez que yo he caído en esos más de 30 años que tengo, cuando regresé y me hizo la fiesta, por supuesto que he caído. Y él vuelve a hacerme una fiesta. Y no solamente hace la fiesta, sino, voy a volver a repetir esto, y ojalá que se grabe en las tres potencias del alma que son memoria, entendimiento y voluntad. Dice así, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Dios mío, ¿quién tiene un papá así? ¿Quién tiene un papá más bueno que eso? Eso se cumple, esta palabra es viva y eficaz. Esta es la palabra de Dios. Este es el manual de vida. O sea que cuando yo voy, él corre y me abraza y me besa. Y cuando me abraza y me besa, primero me purifica con el sacramento de la reconciliación. Y después se hace uno conmigo en el sacramento de la Eucaristía. Por Dios. Uy, esto sí está sabroso. Se cumple la palabra. Bueno, entonces continuamos. Lo recibió con abrazos y besos. Él le dijo, él se confiesa. El Padre sabe todo. Nos confesamos y le decimos, Padre mío, he pecado. Bueno, en este caso no es contra Dios, es contra ti, contra Dios, contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Y miren la respuesta de nuevo del Padre. ¿Qué ordenó el Padre? ¿Qué ordenó el Padre? A sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. ¿Con qué lo vamos a vestir? ¿Con qué lo estaba vistiendo el Señor? Una nueva vestimenta, la nueva. Nosotros somos criatura nueva para Dios. Cuando recibimos al Señor, cuando nos bañamos en el chorro de la Eucaristía, de la reconciliación. También voy a hacer otra salvedad.
De nada me vale ir al confesionario si primero no tengo dolor de corazón. Todo el mundo me va a decir, eso lo aprendí desde la primera comunión, pero lo practicamos. Porque yo tengo muchos amigos sacerdotes y me dicen, y más en Venezuela me pedían ayuda para que les dijera de que se fueron a confesar, no acusar al esposo, no acusar al hijo, porque, mire, padre, me vengo a confesar, pero es que este esposo mío, yo, va, momentico, ¿tú te viniste a confesar o a acusar al esposo, a la esposa? No, es lo que yo estoy ofendiendo a Dios, mi porción, Él está tratando conmigo, y en ese trato conmigo yo me tengo que enfocar Él conmigo y yo con Él, y entonces Él nos viste de su gracia, de su Espíritu Santo, esa vestimenta nueva, porque vuelve a rescatarnos de que cuando fuimos bautizados pasamos a ser sacerdotes, reyes y, se me olvidó, profetas. Y profetas. Entonces, si somos reyes, nos viste de rey, nos volvemos a volver. Además, Dios nos hizo, y si no nos vamos a Génesis, exactamente igual a Él, y Él no va a descansar hasta que no volvamos al estado pristino, diría San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, a ese hombre que Él hizo, porque el primer Adán rompió esa gracia donde estábamos, pero el nuevo Adán nos restituyó absolutamente todo. Jesús, Él es el nuevo Adán que nos restituye de todo, y nos pone este vestido nuevo, porque Él nos purificó con su propia sangre. Nos lavó. Yo me puedo imaginar ese papá que a lo mejor estaba todas las tardes viendo el camino a ver a qué horas llegaba. Y cómo llega el hijo todo sucio, harapiento. Y es lo que hace, ¿qué es lo que hace? Nos limpia de nuestras heridas, de nuestros pecados, nos da un vestido nuevo que nos vuelve a devolver esa dignidad que a lo mejor habíamos perdido con el pecado. No solamente la ropa, póngale un anillo en el dedo. Pertenecemos a la realeza que no tiene. Esta realeza es más grande que la de Inglaterra, que toda la realeza. Esta es la realeza que no tiene fin. Pero ya tenemos que terminar. No, todavía te da tiempo. En el anillo. Y sandalias en los pies para salir prontamente a llevar esta buena noticia. Por eso yo no puedo callarme, porque esta palabra se cumplió en mi vida. Sería yo bien egoísta si me callara, ¿verdad? Y he pasado por vicisitudes, y he sido calumniada, y he tenido que pasar por arriba, pero no me calla nadie. Me callan si me arranca la cabeza y entonces me voy con el Señor. Así que no importa. Entonces, esa es la sandalia que nos está poniendo nueva. Y después nos hace la fiesta. La fiesta que va a durar por toda la eternidad. Esa es la belleza. Y aún dentro de esto, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo. Viene el hijo mayor y se pone con celo. Cuidado, y tú estás en el lado del hijo mayor, porque si yo no me he ido, yo desde que nací practico la iglesia y nunca me fui, y yo estoy, y porque viene este nuevo advenedizo, los últimos serán los primeros, yo pudiera ponerme así, por gracia de Dios no me pongo. ¿Querías agregar algo que ibas a leer de la...? ¿Qué pasó con María Magdalena? ¿Qué pasó con San Pablo? ¿Qué pasó con... En vez de alegrarnos de que ahora los llena Dios de gracias, para ahora ir a evangelizar, estoy bien, pero por eso no es justo, si yo siempre me he portado bien, si yo siempre he estado haciendo... Bueno, nos toca hora de casi cerrar nuestra oración. Y nuestra pregunta de la semana, ¿qué obras de misericordia no he practicado nunca? ¿O a cuál me llama Dios a empezar a practicar? Tal vez en casa. Tal vez ese harapiento está en casa, pero es su espíritu. Sí, Señor. No físicamente, pero sí espiritualmente. Y en vez de juzgarlo, vamos a amarlo y vamos a tener compasión como tuvo el Padre. Voy a pedirle que cierren los ojos y tengan una firme convicción de que el Señor va a derramar su Espíritu Santo, porque Él ya está aquí revoloteando. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias infinitas porque nos muestras cuán maravilloso, tan misericordioso y compasivo eres con cada uno de nosotros, que te hemos ofendido, que hemos sido pecadores y a veces obstinados y a veces tercos, y sin embargo tú continúas llamándonos y hablándonos de tu amor y de que quieres hacer una fiesta con cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que derrames Espíritu Santo sobre todas las personas que han escuchado este programa y sobre todas las personas que van a ver el programa por Facebook, para que reciban tu gracia, para que reciban el conocimiento de un Papá Dios tan bueno como tú eres, que eres capaz de perdonar la transgresión más grande si nos acercamos a ti arrepentidos como el Hijo pródigo. Te pedimos, Padre, en este momento que derrames Espíritu Santo sobre muchos matrimonios que pueden estar pensando en divorcios y que con la gracia tuya
van a entender que se puede cumplir esa palabra de que serán una sola carne. Te pedimos en este momento por todos los enfermos que nos han pedido y por los que no conocemos. Pasa tu mano sanadora por ese cáncer, por ese SIDA, por ese autismo. Pasa tocando, Señor, ese herpes genital. Pasa sanando también, Señor, de toda esa suciedad que nos hemos llenado, de ese sucio interior, de esa inclinación morbosa y mala que fue puesta quizás por alguna cosa que sufrimos en el pasado, pero que tú puedes hacerlo. Pasa sanando, Señor, de esa inclinación adversa que tienen algunos hombres y algunas mujeres. Pasa tocando, Señor. Bendito y alabado seas. Sigue tocando, no te detengas. Gracias, Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos en espíritu y en verdad. Y a ti, María, te consagramos a todas esas personas. Amén y amén. ¿Quedó algo más que decir? Nos sobra un minutito. Bueno, ese minutito voy a insistir De oro. en que la obra de misericordia más grande que podamos tener es para con nosotros mismos. Disculpen, a veces no nos perdonamos, no puedo. No nos perdonamos a nosotros mismos. Y si no tenemos la gracia, lo primero es reconocerlo y después pedírsela a nuestro Señor. Muchas veces esto se nos puede facilitar en algún retiro. A veces necesitamos ayuda psicológica. A veces. Pero se puede llegar. Primero hay que pedirle a Dios y Dios nos pone el medio. Si su voluntad es que lleguemos con un psicólogo, pues a lo mejor es el momento de acercarme a la parroquia a ver cuál me recomiendan. Porque algunos, vamos a decir que no están como en la línea de nuestro Señor. Pues les damos las gracias. Los esperamos el próximo programa. Y que tengan Que Dios una los excelente bendiga. semana.